Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros a nuestro webinar del Grupo Trébol Energía sobre el cálculo de la huella de carbono, que hemos identificado como una herramienta clave para empresas de camino a la descarbonización. Esperamos unos minutos de cortesía, son las 12:01 y empezamos el webinar. Veo que se ha conectado. Pues como os decíamos, he pensado hacer este webinar, dada la demanda de información de las empresas sobre la huella de carbono. Entonces, para ello, vamos a impartir por parte de nuestra directora asociada de Transición Energética, Laura García. Ella es ingeniera industrial y aparte es la portavoz de la Comisión de Energía de los Ingenieros Industrials de Cataluña, miembro de la Comisión de Energía de PIME y también de los clústeres de bioenergía y el clúster de la energía eficiente de Cataluña. Y, por tanto, todo un referente en descarbonización y, en concreto, en cálculo de huella de carbono. Entonces, le doy paso para que ella os explique pues, en qué acaba de consistir este webinar. Tiene una duración aproximada de unos 45 minutos. Hemos dejado un espacio para hacer preguntas al final del mismo que podéis hacernos llegar a través del chat. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que esperamos que sea de vuestro interés. Básicamente, los contenidos que hemos recogido en la sesión de hoy lo que intentan es dar respuesta a muchas de las preguntas y las cuestiones que nos han venido a llegar nuestros clientes en relación a temas de descarbonización, los nuevos compromisos que de alguna manera van a tener que afrontar las empresas el próximo año y también qué estrategias o qué puedo hacer para de alguna manera dar cumplimiento y mejorar mi productividad y lo que sería mi imagen a nivel corporativo. En primer lugar, ¿qué es la descarbonización? ¿No? Es decir, la descarbonización en las empresas y en las organizaciones no deja de ser que es la reducción de lo que serían las emisiones de efecto invernadero que tengo asociadas por el hecho de realizar productos, de realizar actividades, es decir, cualquier tipo de actividad que yo realice o operación que realice para mi actividad económica. ¿Por qué en este momento es tan importante? En los últimos años, el calentamiento global al final se ha convertido en la principal preocupación a nivel mundial. Supone una amenaza muy importante no solo para el medio ambiente, sino también para lo que serían las futuras generaciones y para el planeta en general. Es por este motivo que de alguna manera está en el orden del día y en el roadmap de todas las organizaciones, instituciones y administraciones a nivel mundial. La descarbonización, en definitiva, lo que implica es reducir de manera progresiva, es decir, de manera progresiva y organizada lo que sería mi huella de carbono. Por tanto, el conocer mi huella de carbono es la primera herramienta para iniciar este proceso de descarbonización. Por este motivo hemos titulado así el webinar que vamos a presentar durante el día de hoy. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿No? En definitiva, la clave del éxito y cuándo ha empezado la descarbonización a coger una fuerza importante es cuando de alguna manera las administraciones lo han puesto como eje principal de todas sus actividades, ¿no? En este sentido, destacar desde la Unión Europea, de alguna manera, es el continente, es la unión de países que se ha tomado más en serio y está a la delantera de todo este proceso de descarbonización. Por este motivo vamos a hacer un poco de contexto, ¿vale? Para que nos ubique en qué punto estamos, cuáles son las normativas en las que de alguna manera tenemos encima de la mesa y que de alguna manera van a condicionar lo que sería toda la legislación española que nos compete y que se va a realizar en los próximos años. Como sabéis, la legislación europea tiene un compromiso de descarbonización que básicamente se basa en alcanzar la neutralidad climática para el 2050. Esto es un gran objetivo, es muy ambicioso y de alguna manera lo que se acaba concretando es en la reducción de las emisiones en un 55% para el 2030 respecto a los niveles de 1990. Aquí hay una serie de acuerdos, de pactos, ¿no? El Green Deal, por ejemplo, es un poco el que marca la hoja de ruta con una serie de acuerdos y de convenciones. Tenemos la Ley Europea del Clima de 2021
Y de alguna manera el Green Deal y el Objetivo 55, el 5 for 55, es de alguna manera lo que marca todo el desarrollo a nivel reglamentario y normativo que nos va a ir, que nos está condicionando y nos va a condicionar en un futuro. ¿Qué es el Objetivo 55? Es decir, de todos los acuerdos, es el que vamos a poner un poco encima de la mesa, porque de alguna manera es el punto de inflexión en el que los objetivos y las buenas voluntades en términos ambientales, en vez de ser como un propósito de buenas intenciones, pasa a ser instrumentos jurídicos que se van a tener que transponer y que van a tener una implicación directa en lo que sería la actividad económica de todo el contexto de la Unión Europea. En definitiva, el Objetivo 55 es un conjunto de propuestas que están encaminadas a revisar toda la actualización y legislación europea para poner en marcha políticas que de alguna manera nos permitan conseguir estos objetivos para 2030 y posteriormente a 2050. ¿En qué se concreta principalmente? Es decir, de manera enunciativa, básicamente lo que permite es una reducción de las emisiones en el 62% en 2030 a nivel europeo con respecto al 2005. Una reducción progresiva y de la asignación gratuita de las instalaciones, ¿vale? Para intentar que cada vez la palanca de cambio sea el vector económico, ¿vale? Un refuerzo del mecanismo de control de precios para mayor efectividad y la creación de un nuevo comercio de derechos de emisiones independientes, afectando en esta ocasión a sectores como son el transporte de carretera y la edificación. Al final, lo que pretende con esta serie de pactos es no solo marcar unas directrices y unos objetivos, sino también establecer unas herramientas que permitan alcanzar estos objetivos sin que el proceso sea traumático. Para este sentido, se ha creado el Fondo Social para el Clima, que lo que pretende es dotar a un fondo para ayudar a los hogares y a las empresas y para poder conseguir estos objetivos que se les han establecido. Por otro lado, se ha establecido el mecanismo de ajuste en frontera al carbono. Nos consta que muchos clientes nuestros pues es un tema que les está afectando. Y bueno, y básicamente lo que pretende este mecanismo es intentar evitar la fuga de carbono. Es decir, la Unión Europea se está poniendo muy estricta a niveles de que realmente haya un compromiso de reducción de las emisiones y muchas veces la deslocalización de la producción lo que genera es que las legislaciones más laxas en otras zonas del planeta hace de que realmente las importaciones no tengan en cuenta, esos productos que se importan, no tengan en cuenta lo que sería la reducción de la huella de carbono. Con el mecanismo de ajuste en frontera al carbono que se empezó a implementar este año, lo que conseguimos es que de alguna manera poder imputar de manera correcta lo que serían estos productos que de alguna manera tienen esta descapitalización. Por otro lado, obligatoriedad de invertir y reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética. Es decir, cada vez más la eficiencia energética y la transición energética tienen como eje principal la reducción de la demanda en valores alrededor del 30 al 50%. Esto en materia de eficiencia energética. Por otro lado, también tenemos lo que sería la modificación de la directiva en relación a la información de informes no financieros, ¿vale? Es decir, la directiva CRSD lo que hace es modificar sobre la información de sostenibilidad que tenemos que hacer en nuestras memorias, ¿vale? Es decir, a partir del año que viene tendremos que registrar en el registro mercantil información sobre los informes de sostenibilidad. Es decir, establece la obligatoriedad de reporte de indicadores ambientales teniendo en cuenta los diferentes aspectos y planes de descarbonización y huella de carbono que tengan las organizaciones. En definitiva, lo que hace es que de manera progresiva, año detrás de año, pues las empresas se vean obligadas a informar en sus informes no financieros aspectos relacionados con el tema de la sostenibilidad y el tema ambiental y, por supuesto, relacionados con temas de huella de carbono. Este es el contexto europeo. Y como miembros que somos de la Unión Europea, aquí esto hemos tenido que trasladarlo a lo que sería una España circular, ¿no? Al final, la estrategia española de economía circular sienta unas bases para impulsar un nuevo modelo de producción y un consumo en el que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en una economía circular, ¿no? Y al final puedan estar el mayor tiempo posible en lo que sería, es decir, alargar lo que sería el ciclo de vida de los productos.
¿Qué establece esta estrategia española de economía circular? Al final lo que establece Objetivos 2030 es, por un lado, una reducción del 30% del consumo nacional de los materiales respecto al PIB del 2010, una reducción del 15% de la generación de residuos. Como sabemos, el tema de los residuos va a ser uno de los problemas de futuro con los que nos vamos a tener que enfrentar. Disminuir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria, es decir, 50% por cápita a nivel de hogares, 20% en cadenas de producción y suministros y, por supuesto, reducir lo que sería la emisión de gases de efecto invernadero. En paralelo, incrementar la reutilización y preparación para llegar al 10% de residuos municipales generados y mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Esto, en definitiva, toda esta estrategia al final se acaba trasladando, se acaba concretando en dos normativas de manera muy explícita, ¿vale? Relacionadas también con lo que sería la huella. Por un lado, la Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Aquí ya establecía de que la reducción de la huella de carbono se iba a pasar de una medida que era voluntaria, porque como sabéis todo el tema de la huella hace años que es un mecanismo voluntario por parte de las empresas, a una medida obligatoria. Lo que comentaba esta ley es que a partir de un año las empresas tenían que empezar a calcular y publicar, ¿vale? En 2023 lo que sería la huella de carbono propiamente. Entonces, el cálculo de la huella no solo tiene implícito el cálculo de la huella, sino que lleva implícito un plan de reducción y en el caso es decir, reducción y posteriormente lo que sería la compensación propiamente, ¿vale? Ahora en julio está previsto que se apruebe el proyecto de modificación del Real Decreto 166 de 2014 y lo que se pretende es que la obligación del cálculo de huellas de carbono y elaboración de un plan de reducción por parte de las empresas. En particular, se tendrá que calcular de manera anual la huella de carbono de la organización en unos determinados casos, ¿vale? Y esto tendrá que entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025, haciendo referencia a la huella del año 2024. Por tanto, el tema de la huella de carbono, que hasta ahora era o nos lo pedía algún proveedor o era algo que era de tipo voluntario en función de las características de la organización, ahora vemos que ya se está posicionando y ya se está ubicando como una característica obligatoria, ¿vale? Para lo que serían las empresas en territorio español. ¿Qué es lo que me dice esta modificación del proyecto que prevemos que ahora en julio va a acabarse de aprobar? Que lo que nos dice es que tendremos que registrar lo que sería nuestra huella de carbono, tendremos que, en el caso de que tengamos proyectos de compensación, tendremos también que comunicarlos, ¿vale? Es decir, un informe de huella de carbono explicitando pues, la organización, el evento, los límites del cálculo, las fuentes, un certificado de informe de verificación, ¿vale? Para aquellas empresas que no sean pymes, es decir, para grandes empresas, y para el alcance 3. Después ya hablaremos de qué son los alcances y qué afecta a cada uno de estos aspectos. Pero en definitiva, informe de la huella, verificación si es que aplica y lo que sería un plan de reducción que de alguna manera me establezca una estrategia de descarbonización que lo que me genere es que me ubique hacia a la neutralidad climática, ¿vale? A la reducción y contención de mi huella de carbono. Huella de carbono. Hasta ahora hemos hecho como pequeñas pinceladas, ¿no? Pero bueno, si nos preguntamos qué es la huella de carbono propiamente, ¿cómo la definimos? Pues al final es un indicador de tipo ambiental que mide la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están producidos de manera directa o indirecta por un individuo, un país, un producto. De hecho, a la mayoría de nosotros, últimamente, cuando vamos a nuestra entidad bancaria, seguramente en función de todas nuestras facturas nos están calculando también la huella de carbono. Es decir, vemos que no solo nos aplica en el ámbito de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, sino que también lo que nos está afectando es nos dan esta información sobre cómo afecta nuestra actividad en base a las facturas que vamos domiciliando en nuestra entidad bancaria, cuál es la huella de carbono que tienen asociada, ¿vale? Entonces, al final, la huella de carbono nos dice, es un indicador de qué punto estamos, de cómo nos está afectando o cuál es el impacto que tiene en efectos de emisiones toda la actividad que estamos teniendo a cabo.
¿Qué medirla? ¿No? Al final, yo si como empresa me planteo, si aún no estoy obligada, ¿por qué me puede interesar, ¿no? Medir mi huella de carbono? Al final, aquí hay diversos aspectos, ¿vale? Que me pueden... un tema es por compromiso social, ¿no? Es decir, por compromiso y mi responsabilidad social corporativa. Y al final, el hecho de medirla, si yo no sé en qué punto estoy, obviamente yo no puedo reducir y no puedo ir mejorando. Es decir, no puedo mejorar aquello que desconozco, ¿no? Entonces, el hecho de medir mi huella me va a permitir optimizar mi responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y en particular, es decir, mejorar mi posicionamiento y reputación como empresa. Es decir, asociar unos determinados valores a lo que sería la actividad que yo realizo, ¿vale? Poder identificar pues estos valores y que mis proveedores, mis clientes y al final todas las partes interesadas que están alrededor de mi actividad me puedan identificar y que puedan cuantificar y visibilizar mi compromiso a nivel de medio ambiente. Por otro lado, es alinearme con lo que sería mecanismos de eficiencia energética, que al final lo que me van a permitir es reducir mi factura y permitirme ser más eficiente y cada vez más competitivo, ¿vale? Después, formar parte de esquemas voluntarios nacionales, es decir, de alguna manera conectarme, ¿vale? Con otras empresas, con otros sistemas que de alguna manera me van a aportar un valor añadido a lo que sería mi actividad. Y después identificar nuevas oportunidades de negocio. Evidentemente, esta responsabilidad social corporativa, estos valores que yo aplico a la hora de realizar mis productos o en mi organización, lo que va a hacer es atraer determinadas inversiones o incluso va a permitir que las inversiones que yo quiero realizar en mi organización tengan ventajas competitivas respecto a otras que no tengan estas características. A nivel de huella de carbono, ¿vale? Existen dos tipologías. Al final yo puedo decidir cálculo de la huella de carbono a nivel de producto, que al final es para yo generar un producto, ya sea, pues, bueno, no sé, una canalización de plástico, ya sea un tubo, un tapón de lo que sea, un acero, es decir, cualquier tipo de producto que yo pueda hacer, pues recoger toda la información que yo he necesitado para poder acabar con este proceso y calcular pues cuál es la huella de carbono que tiene asociada, ¿vale? Es decir, desde la obtención de la materia prima hasta la producción, hasta la posterior distribución, ¿vale? En este sentido, nosotros tenemos muchas empresas que nos han pedido que otros proveedores, que sus proveedores les han solicitado lo cual es la huella de carbono del producto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es, y después veremos en los alcances, es recoger toda la información de la cadena de valor de lo que serían los productos propiamente. Esto sería una posibilidad. Y después tenemos el cálculo de la huella de carbono a nivel de organización. Aquí lo que hacemos es medir la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos a la hora de desarrollar una actividad de la organización propiamente, ¿vale? Es decir, no nos centramos en un producto específico, sino lo que miramos es en global todo lo que sería mi organización. Por tanto, la huella de carbono que tiene que ver con la actividad o consumo, es decir, la actividad o consumo lo que valora, lo que calibra es el grado o nivel de actividad generadora de las emisiones de los gases de efecto invernadero por el factor de emisión. El factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad de parámetro de dato de la actividad, ¿vale? Entonces, al final, el producto de la actividad por el factor de emisión me va a poder dar esta información de cuál es mi huella de carbono que tengo asociada. Evidentemente, como todo, para hacer es importante y sobre todo cuando estamos hablando de sistemas que tienen que tener un reconocimiento entre empresas, entre organizaciones, entre instituciones, es importante, es fundamental que a la hora de hacer estos cálculos utilicemos estándares de referencia. ¿Para qué? Pues en definitiva, para que cuando se haga el cálculo, si el cálculo lo realizamos nosotros o lo organiza la propia organización o un tercero independiente, el resultado sea el mismo, ¿vale? Entonces, como cualquier metodología ISO o cualquier estándar de referencia, es importante que nos acojamos a una metodología que nos marque todas las pautas y cómo lo vamos a realizar este cálculo y que, por tanto, independientemente del profesional que realice este ejercicio, el resultado sea el mismo. En definitiva,
adoptar un estándar de referencia nos permite dar integridad y consistencia a lo que serían mis cálculos, es decir, una exactitud y que el modelo de cálculo, de la metodología, sea completamente transparente y sea el mismo. Lo que no tendría sentido es que de un profesional a otro se hiciera un cálculo y la diferencia pues fuera muy diferente, ¿no? Aquí os hemos indicado cuáles son los protocolos más habituales. Principalmente en lo que se utiliza más es el Greenhouse Gas Protocol o bien la UNE, ¿vale? Es decir, la UNE a nivel de cálculo, son los estándares que se utilizan. No hay diferencias muy relevantes entre los diferentes protocolos, es decir, la metodología de cálculo es bastante similar, pero sí que es importante que cuando vayamos a hacer este ejercicio tengamos en cuenta en qué nos basamos. Otro de los temas importantes, ¿no? Al final, los factores de emisión. Aquí también tiene que haber un reconocimiento, es decir, yo tengo que utilizar una metodología adecuada y, por otro lado, tengo que seleccionar los factores de emisión que estén reconocidos, ¿vale? Entonces, aquí también hay diferentes fuentes, ¿vale?, que son válidas y, evidentemente, estos datos de los factores de emisión tienen que tener un origen reconocido, tienen que ser apropiados, tienen que estar actualizados y tienen que ser coherentes, ¿vale? Es decir, aquí hay también una serie de fuentes que yo puedo utilizar para poder realizar estos cálculos y al final, bueno, tendré que referenciar adecuadamente de dónde estoy obteniendo esta información para realizar estos cálculos de lo que sería la huella de carbono propiamente. Objetivos estándares. ¿Qué tenemos aquí? Aquí básicamente lo que se pretende es ayudar a las organizaciones a preparar un inventario, es decir, que sea representativo y que recoja un año específico. Crear un sistema que muestre transparencia, coherencia, credibilidad de los resultados y los análisis y fomentar los sistemas, políticas y proyectos de reducción por parte de las organizaciones. Al final, con este proceso, ¿vale?, lo que vamos a conseguir es implantar en las organizaciones una cultura de reducción de los gases de efecto invernadero y una cultura basada en lo que sería la eficiencia y el compromiso con la reducción de la huella propiamente. Entonces, para identificar y calcular las emisiones, digamos que los puntos claves que vamos a tener es, por un lado, identificar las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes emisoras. Tendremos que seleccionar un método de cálculo, es decir, en qué metodología me voy a basar para hacer todo este estándar, ¿vale? Y también verificar, que después ya veremos en qué casos voy a necesitar una verificación. Después de colectar los datos y escoger factores de emisión. Los factores de emisión, pues me tendré que referenciar, como hemos comentado en una diapositiva anterior, pues cuáles son las fuentes que me generan más o que estoy más conectado, ¿vale?, que me interesa más utilizar, y recolectar datos. Este va a ser el punto crítico y va a ser la parte más complicada a la hora de calcular una huella de carbono. Es decir, recopilar los datos de manera fiable y de manera precisa. Una vez tengo todos estos puntos, lo que haré es aplicar las herramientas de cálculo y, una vez tengo este punto, pues evidentemente enviar los datos a nivel corporativo. Alcances. Seguramente a muchos de vosotros pues ya os suena, ¿no? Alcance 1, alcance 2, en algunos casos alcance 3. Bueno, vamos a repasar qué es lo que implica cada uno de estos alcances, porque yo puedo calcular una huella, ¿vale?, en base a un alcance determinado. ¿Qué es lo que incluye? Alcance 1. Emisiones directas de gases de efecto invernadero. Aquí básicamente son las emisiones procedentes de procesos que estoy ejecutando en mi organización. Es decir, si estoy combustionando gas en las calderas, si estoy utilizando gasolina para mis coches, si de alguna manera estoy utilizando para cumplimentar las fugas de aire acondicionado. Es decir, todos estos aspectos, ¿vale?, incluyen lo que serían las emisiones directas de gases de efecto invernadero, ¿vale? Por tanto, lo que yo en el sí de mi organización estoy combustionando y estoy generando esta emisión directa. Alcance 2. En el alcance 2, bueno, son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero causadas por energía importada. ¿De qué estamos hablando en este caso? Pues de electricidad,
¿vale? Principalmente vapor, enfriamiento y aire comprimido. Es decir, son vectores energéticos que yo estoy utilizando, pero que no se producen en mi organización. Es decir, yo la electricidad que estoy consumiendo para mis procesos o para mi actividad no se produce en mi organización, sino que se hace en una central y de hecho la compro en el mix eléctrico o en diferentes. Es decir, que de alguna manera importo. Por tanto, el alcance 2 son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Asociadas principalmente pues, a actividades que se hacen, es decir, que estas emisiones se hacen fuera de mi organización. Y después tenemos el alcance 3, ¿vale? ¿Qué es el alcance 3? El alcance 3 son las emisiones indirectas que afectan a mi cadena de valor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si yo tengo trabajadores que para poder llegar a su lugar de trabajo pues utilizan el vehículo privado, pues voy a tener que contabilizar todas estas emisiones asociadas al tema del transporte. Si yo compro consumibles que tienen también una huella de carbono, de alguna manera, pues también tengo en cuenta lo que serían estas emisiones. Por tanto, en alcance 3 ya no dependo de mí mismo, sino dependo de todo mi ecosistema, ¿vale? Para poder calcular mi huella de carbono. Por tanto, tenemos estos 3, ¿vale? Es decir, la mayoría bueno, depende de cuál sea el ritmo de descarbonización de las empresas, pues empiezan normalmente por alcance 1 y 2 y una vez van rodando el sistema, entonces ya se plantean el alcance 3, porque como podéis imaginar, lo que sería la obtención de los datos del alcance 3, pues es laborioso y no siempre es automático, sino está bien sistematizado y procedimentado en lo que sería la empresa. ¿Cuáles serían los pasos? Es decir, vamos a empezar a calcular, ¿no?, de mi huella de carbono a nivel de organización. Nos centramos en huella de carbono a nivel de organización. Primero de todo es definir unos objetivos empresariales, ¿vale? Recordemos de que todo lo que, es decir, si yo no puedo medir un aspecto, y estamos hablando de la energía, de la huella de carbono, de cualquier aspecto, yo no puedo controlarlo. Si yo no puedo controlarlo, no puedo gestionarlo y no puedo reducirlo, ¿vale? Por tanto, primer paso, cálculo de la huella. ¿Qué me va es interesante? Pues bueno, gestionar los riesgos e identificar las oportunidades de reducción que yo puedo tener, hacer un reporte público y participación en programas voluntarios o bien participar en programas de reporte obligatorios. Es decir, ¿en qué punto estoy? ¿Vale? Es decir, ¿en qué punto estoy en relación a lo que sería la huella de carbono? Más adelante veremos cómo se ha ido transponiendo la obligatoriedad de la ley de la huella de carbono y en qué comunidades autónomas ya es obligatorio reportar y se ha creado un registro específico, ¿vale? Por otro lado, revisar estos principios de contabilidad y reporte, ¿no? Es decir, que me sirva a la hora de tomar decisiones, que yo pueda contabilizar todas las fuentes. Insisto, es que este es uno de los puntos críticos, ¿eh? Es decir, la obtención de la información de manera adecuada va a ser lo que más laborioso va a ser en este proceso de cálculo de la huella de carbono. Decidir qué metodología, qué tipo de cuantificación, los temas relevantes, etc. Otro tema será, pues, identificar las actividades de los alcances, es decir, aguas arriba y aguas abajo. Es decir, aguas arriba, pues bienes y servicios adquiridos, bienes de capital, actividades relacionadas con el combustible y la energía, transporte, viajes de negocios. Es decir, hay que decidir exactamente cuál es el alcance que yo me voy a definir, ¿vale? Y aguas abajo, pues transporte y distribución, procesamiento de productos vendidos, uso de productos vendidos. Es decir, aquí ya se puede deducir que una cosa es calcular el alcance 1 y 2 y otra cosa es calcular el alcance 3. Lo que comentábamos, ¿eh? Es decir, establecer los límites del alcance 3. Yo aquí, ¿qué me marco? Es decir, ¿cuáles son las emisiones que voy a tener en cuenta? ¿Cuáles no voy a tener en cuenta? Y en este caso, justificarlo adecuadamente, ¿vale? Y evidentemente incorporar otros gases de efecto invernadero, que no solo es el CO2, aunque sea el principal, ¿vale? Que también voy a tener en cuenta. Por tanto, yo aquí voy a hacer un gran ejercicio, ¿vale?, de recopilación de datos, como ya hemos comentado, ¿vale? Es decir, obtenidos de la cadena de valor de la propia empresa, de proveedores, de facturas, de mediciones. Es aquí donde muchos proveedores nos han comentado, ostras, me están pidiendo la huella de carbono del producto tal.
¿vale? La motivación de que les hayan pedido esta información es porque la empresa que les ha pedido esta información es porque tiene alcance 3 y, por tanto, necesita esta información para poder registrar y calcular y documentar adecuadamente el alcance 3. Es decir, se le facilita muchísimo el trabajo si los clientes proveedores les pueden aportar esta información. De acuerdo. Por último, bueno, casi ya para al final, como proceso de cálculo, no por último, tenemos el cálculo de las emisiones por alcances y categorías, ¿vale? Tendremos la magnitud de las emisiones de la actividad, no deja de ser la magnitud de la actividad propiamente, lo que sería el factor de emisión y el potencial del calentamiento global, ¿vale? Con todo esto, yo soy capaz de determinar cuáles son las emisiones, ¿vale? Que me está aportando lo que sería la huella de carbono. Muy bien, una vez hemos hecho este ejercicio, ¿vale? Lo que haría es asignar emisiones y posteriormente establecer un objetivo de reducción y hacer seguimiento de emisiones a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, elegir un año base, especificar las razones, una política de recálculo en el año base, es decir, cuándo voy a generar cambios significativos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto hasta aquí vendría a ser cómo yo calculo, ¿vale? Es decir, de hecho, hay muchísimas, es decir, tenemos la metodología del MITECO, ¿vale? Que nos ha facilitado una herramienta de cálculo de la huella de carbono. Es decir, para calcular de la huella de carbono hay 1000 sistemas diferentes, ¿vale? Nosotros tenemos, de hecho, una herramienta, una plataforma que nos permite calcular también la huella de carbono, alcance 1 y 2. Tenemos también el MITECO, que nos permite pues, establecer con la calculadora del MITECO, pues calcular también lo que sería la huella de carbono. Pero entonces es estrategia para la descarbonización, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hago esto? ¿Esto cómo lo implanto? Es decir, calculo la huella y esto cómo lo acabo aterrizando en mi organización, ¿no? Primero de todo, esto vendría a ser el esquema que tenemos aquí, la hoja de ruta, ¿no? Es decir, de cómo tendría que yo plantearme dentro de mi empresa cómo tendría que trabajar todo este tema. La primera recomendación que nosotros realizamos es empezar por el principio, ¿vale? Es decir, al final los pequeños pasos, ¿no? Pues son poderosos y es mejor ir poco a poco, ir avanzando, que intentar hacer un plan súper ambicioso. Normalmente nosotros siempre, si no hay nada calculado, lo que recomendamos es empezar por el alcance 1 y 2. ¿Por qué? Porque ya nos incorpora lo que sería una metodología, una estructura, establecer dentro de la organización, si es que no está, esta cultura de cálculo de la huella de carbono y empezar por aquí. Y a partir de aquí, del alcance 1 y 2, pues evidentemente hacer un plan de reducción y un plan de compensación. Todo esto, ¿cómo se engloba? Es decir, ¿cuál es el paraguas que recoge todo este plan de descarbonización? Pues la hoja de ruta o Roadmap 2030, ¿vale? Es decir, nosotros recomendamos que como punto de partida lo que hagamos es calcular huella y pensar qué plan de reducción, ¿vale? ¿Qué plan de reducción queremos realizar y cómo queremos llegar al 2030, ¿vale? Y cómo nos lo queremos plantear año tras año y qué plan de compensación queremos hacer año tras año. ¿De qué dependerá este roadmap? Pues de muchas cosas. Dependerá del sector en el que esté, de cuáles son los compromisos que me estén pidiendo mis clientes, ¿vale? Es decir, dependerá y evidentemente de toda la normativa que se esté implementando a nivel estatal, ¿vale? Es decir, estas obligaciones que me van a condicionar. Por tanto, el primer paso es hacer un roadmap 2030 o un plan de descarbonización, que de alguna manera me vaya estableciendo cuáles son los objetivos de reducción y de compensación y en qué momento voy a calcular una huella con un alcance u otro alcance, ¿vale? Por tanto, primer paso, no nos estresemos, vamos paso a paso y el primer paso, hoja de ruta, hacia dónde quiero ir y si nunca he calculado la huella, mejor empezar por un alcance 1 y 2 y de manera paulatina ir incrementando. ¿Vale? Una vez yo tengo calculado el 1 y el 2, tengo un plan de reducción, tengo un plan de condensación, pues me puedo plantear calcular un alcance 3. Y entonces a partir de aquí sí que plantearme una descarbonización de mi cadena de valor y un plan de reducción que esté alineado. Todo esto, ¿vale? Si yo soy capaz de ordenarlo, planificarlo, ¿vale? Lo voy a hacer de manera paulatina, aprovechando todas las oportunidades. Si no hago esta planificación y esta previsión, como todos los cambios, y sobre todo en un contexto de transición en lo que estamos, acaban siendo un poco traumáticos, ¿vale? Por tanto, primera recomendación, vamos a organizar, vamos a planificar
vamos a ir a cumplir una hoja de ruta que esté diseñada según nuestro contexto, ¿no? Es decir, según cómo mi cultura de la empresa, según cómo esté planteado todo este tema. Por tanto, lo que decíamos, primer paso, estrategia de descarbonización. Vamos a identificar nuestros principales emisores que yo tengo, vamos a establecer unos objetivos y metas de reducción, vamos a hacer un plan de acción y vamos a asignar recursos y una financiación para la implementación de esta estrategia. Este es el punto más importante, ¿vale? Porque al final, si tú no dotas de recursos personales o económicos para hacer un plan, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo, ¿vale? Aquí es importante, ¿vale? Esta estrategia de descarbonización que yo voy a hacer en el seno de mi empresa está completamente alineada, ¿vale? Con lo que sería la estrategia de descarbonización a nivel estatal, ¿vale? Que tiene como puntos principales pues unas políticas públicas. Es decir, en este camino no voy a estar solo, me voy a encontrar con incentivos, ¿vale? Que me van a ayudar a adoptar estas tecnologías limpias, ¿vale? O voy a ver, ya sea porque hay PERTEs específicos, o ya sea porque tengo un sistema de CAES que me lo va a permitir, o ya sea porque en el sector en el que me estoy moviendo, pues me hacen ayudas específicas para que vaya implementando o para que haya estos cálculos, ¿vale? O porque se realicen una serie de cupones, ¿vale? Para intentar incentivar pues todos estos procesos. Voy a tener toda una transición energética, es decir, no olvidemos que la estrategia de descarbonización se emplaza y se ubica en una estrategia de transición energética en el que estamos inmersos, es decir, recordemos que tenemos un PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene unos objetivos muy ambiciosos en términos de energías renovables, que marca el 74% para 2030, a nivel de eficiencia energética, a nivel de almacenamiento, redes inteligentes, es decir, no estoy solo en este proceso, voy a tener todo un ambiente, todo un ecosistema que me va a empujar a que yo vaya para este camino, ¿vale? Temas de movilidad sostenible, como sabéis, estamos en un proceso de electrificación, cada vez más todo el tema de movilidad se va a ir empujando para un tema de descarbonización de flotas y a una electrificación, ¿vale? Con diferentes soluciones en función de cuáles sean las características de la flota que tenga. Cambios en el uso de la tierra y de la agricultura, protección de bosques, edificación sostenible. Es decir, en este proceso de descarbonización voy a encontrarme toda una serie de todo un contexto, ¿vale? Que me va a ayudar y que me va a empujar para que yo avance en esta línea, ¿vale? Aspectos clave, ¿no? Al final, si yo en mi organización quiero implantar una descarbonización, necesito un compromiso de la alta dirección, ¿vale? Es decir, vamos hacia allá, vamos a esta línea, lo tenemos claro, pues vamos a avanzar en ese sentido. Plazos, muy importante, es decir, yo qué objetivo me planteo, ¿no? Es decir, ¿lo quiero hacer todo en 2 años? ¿Lo quiero hacer en 5? ¿Lo quiero hacer en 10? ¿Lo quiero hacer en 15? En función de cuáles sean mis partes interesadas, ¿no? Mis clientes, mis proveedores, mis requerimientos a nivel normativo, etcétera, etcétera, pues yo voy a poner una marcha o voy a poner otra. Plan de gestión de carbono y objetivos de reducción, obviamente. Plan de compensación. Nosotros ya estamos empezando a gestionar los primeros proyectos, no solo de reducción, sino de compensación de lo que sería créditos de carbono en función de lo que se haya establecido. Recursos necesarios, fundamental, es decir, cualquier tipo de acción tiene que dotarse de un presupuesto y de un personal, ¿vale? Y elementos divulgativos. Tengo que aprovechar que realmente estoy en este camino hacia el net cero, esta estrategia de descarbonización, para hacer una comunicación efectiva, para comunicarlo a toda la sociedad de que realmente estoy en este proceso y que el compromiso hacia la sostenibilidad, hacia las generaciones futuras, va en esta línea. ¿Por qué? Porque esto me va a revertir en un impacto positivo, ¿vale? Si vamos a aprovechar este proceso para realmente, como un impacto positivo en lo que sería en la imagen reputacional de mi organización. Bueno, juntos hacia la descarbonización, ¿no? Es decir, nosotros al final lo que creemos es estamos apostando, ¿no? Por la descarbonización en las empresas. Tenemos amplio conocimiento, no solo tenemos una visión de la energía 360 grados y por ende pues todo lo asociado con la energía y el tema de las emisiones y lo que estamos apostando es por
no solo el cálculo de la huella de carbono, es decir, vamos a ayudar a nuestras empresas a posicionarse adecuadamente en lo que sería el cálculo y registro, pero no solo en el cálculo y registro, sino en el plan de reducción. Un plan de reducción que se base no solo en lo que sería la eficiencia energética y la gestión de GDOs que me permitan reducir, sino adaptándonos un poco a cuáles son las características de cada organización. Y por último, lo que sería la compensación. No olvidemos que todo el proceso de descarbonización de huella de carbono tiene 3 partes: cálculo y registro, reducción y, por último, cuando ya no podemos apurar más en la reducción, lo que sería la compensación, ¿vale? El plan de reducción. Como plan de reducción hay diferentes estrategias, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo una empresa logística que una empresa cementera, ¿vale? Que una flota de camiones, que tiene una flota de camiones súper potente, ¿vale? El plan de reducción, nosotros ¿qué vamos a apostar? Pues temas de eficiencia energética, implantación de sistemas de gestión de la energía tipo ISO 50001, garantías de origen, estrategias de renovables de autoconsumo. Al final, un plan de reducción no tiene como características una acción principal, sino que se basa en la combinación y la personalización de todas las estrategias. Afortunadamente, desde el Grupo Trébol Energía somos expertos en todos estos temas y en hacer soluciones a medida de lo que sería un plan de reducción adecuado y efectivo para cada organización. Si el plan ya está en marcha, si este plan ya está realizado, ¿vale? Y recordemos, con un horizonte temporal claro y con un presupuesto asignado, lo que hacemos es un seguimiento y un control de este informe de seguimiento. Es decir, cómo lo estamos implementando, si tenemos varias plantas afectadas, cómo vamos implementando cada uno de estas estrategias en cada una de ellas. Es decir, hacer un seguimiento de este plan de manera efectiva, ¿vale? Sí, este tema lo había descuidado, ¿vale? Es decir, en el tema de la huella de carbono, en determinadas circunstancias, ¿vale? Habrá que verificar esta huella de carbono mediante una entidad de control, ¿vale? Una tercera parte independiente, en determinadas circunstancias, tendrá que verificar esta huella de carbono, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando la organización no sea una pyme, ¿vale? O bien cuando esté en alcance 3. Es decir, si soy gran empresa o bien pues quiero ir al alcance 3 de mis emisiones, pues tendré de alguna manera que apoyarme en una entidad de control que me verifique que realmente todo aquello que yo he comunicado, que he dicho, pues realmente es correcto, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema a tener en cuenta a la hora de tener en cuenta el tipo de huella de carbono que voy a hacer. Como os comentaba en la ley, ¿vale? Que se aprobó, se decía que se tenían que hacer registros al cabo de un año, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunas comunidades autónomas han empezado a transponer lo que sería esta ley, ¿vale? En relación a la obligatoriedad de la huella de carbono. Aquí tenéis en esta presentación cuáles son las comunidades autónomas que han empezado o bien a aprobar registros propios de la comunidad autónoma o ya solicitar a que sería la huella de carbono. El caso de Baleares, por ejemplo, tiene un registro específico. Aquí ya tenemos algunos clientes baleares en los que le estamos calculando la huella y estamos ya trabajando en este tema. Aquí, ¿a quién obliga? Pues a empresas de 50 o más empleados que facturen más de 10 millones de euros al año, siempre y cuando las empresas operen de forma parcial o total en Baleares. En Navarra, las empresas estarán calculadas a calcular su huella de carbono, incluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas que desarrollen su actividad en la comunidad foral. En la comunidad valenciana también hay la obligación, que será en vigor en 2025, de la obligación del cálculo y acreditación de la huella de carbono y el plan de reducción para grandes y medianas empresas que desarrollen su actividad. Tenemos en País Vasco también la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar un plan de reducción para las administraciones públicas, explotaciones ganaderas, etcétera, y en Andalucía, empresas que consuman al menos más de 1 giga que están obligadas a calcular la huella de carbono de su organización, ¿vale? Por tanto, ya estamos detectando, sobre todo en este primer semestre, que se está generando un interés, un movimiento en relación a este tema y una preocupación por las empresas para ir dando cumplimiento. Al final, avanzarse y planificar te permite, pues bueno, pues no tener sustos y sobre todo poder optimizar todo este proceso, ¿vale? Bueno, a nivel de compensación de huella, existen 2 maneras de compensar la huella, ¿vale? Que es mediante proyectos internacionales o proyectos registrados en MITECO,
¿vale? Si hago proyectos registrados en Miteco, podré obtener el sello de registro, reduzco, compenso, ¿vale? Por parte del Miteco y, en definitiva, pues bueno, el problema del proyectos de Miteco es que tienen un precio mucho más caro que los proyectos internacionales y que además no hay suficiente demanda actualmente. Es decir, si todas las empresas que están compensando su huella fueran a proyectos Miteco, no habría suficiente oferta para poder dar o satisfacer esta demanda, ¿vale? Por tanto, nosotros actualmente, a no ser que por algún motivo específico se quieran proyectos Miteco, estamos yendo a proyectos internacionales. En función de cuáles sean los ODS que tenga cada organización, pues iremos a buscar proyectos con unas determinadas características u otros, ¿vale? Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y hasta aquí un poco el webinar que teníamos pensado para hoy, ¿vale? Y en esta última diapositiva queríamos recordar de que desde el Grupo Trébol Energía, lo que os comentaba, tenemos una visión 360 grados de lo que sería el vector energético y los impactos que lleva asociado, y que en materia de descarbonización no solo calculamos y registramos huellas, sino que hacemos estrategia de descarbonización, estudios de taxonomía, a pesar de que la taxonomía aún no la están solicitando mucho para proyectos de inversión, proyectos de compensación de huella de carbono y gestión de certificados de origen renovable. Bueno, esperamos que el webinar haya sido de vuestro interés, ¿vale? No sé si, Trini, hay alguna pregunta o hay algún comentario que se quiera compartir. Gracias, Laura. Pues de momento no tenemos preguntas, una pregunta, perdón, en el chat. Que nos dice Cristina, que qué significa que habrá que registrar los informes en el registro mercantil. Todas las empresas deberán hacerlo de manera obligatoria y aparte nos preguntan si pueden pasar, nos han contado varias veces la presentación. Efectivamente, me adelanto que los que os habéis inscrito y habéis asistido os mandaremos toda esta información, sabemos que es muy completa, entonces no os preocupéis que sí que la compartiremos. Entonces, a la pregunta, no sé si nos da tiempo a contestar. Sí, sin problema. A ver, básicamente las empresas, las grandes empresas, tenéis la obligación de hacer una memoria, ¿vale? Una memoria no financiera que se inscriba en el registro mercantil. La directiva que os comentaba, que se transpone de cara al 1 de julio, es el hecho de que en estas informaciones, en estos reportes no financieros, hay que incorporar temas de sostenibilidad, ¿vale? Por tanto, toda esta información correspondiente a temas de sostenibilidad de huella, ¿vale? No solo lo tendrás en la memoria, sino como sabéis, las memorias están obligadas a inscribirse en el registro mercantil. O sea, es información no financiera, lo que pasa que con esta directiva lo que te obliga es a incorporar indicadores ambientales y de sostenibilidad, ¿vale? Y que, por tanto, estarán inscritos. O sea, sencillamente es esto. Si tu empresa no está obligada a realizar estos informes no financieros, es decir, a hacer estas memorias de sostenibilidad, de momento no le afecta, ¿vale? Entonces, esto irá de manera paulatina. Pero bueno, no os preocupéis que de manera puntual, a medida que vayan habiendo diferentes cambios, pues ya os iremos informando, ¿vale? Nos preguntan también, hemos visto cuándo será obligatorio en distintas comunidades autónomas. Nos preguntan por Cataluña si hay una previsión de cuándo será obligatorio el cálculo, que todavía entiendo que no está publicado. A ver, estos registros que se han hecho a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Cataluña, vamos a hacer extensiva lo que es la ley a nivel nacional, ¿vale? Por tanto, a partir de 2025, las grandes empresas, lo que hacíamos en la diapositiva, que ahora podría localizarla, pero está en la presentación, es a partir de 2025 tendrán que registrarla de 2024. Es decir, aquí haremos referencia a lo que sería a la ley a nivel estatal. Pasa que hay algunas comunidades autónomas que se han avanzado o han hecho su propio registro. Nos preguntaba, Cristina, ¿cómo puede calcular la huella de carbono la propia organización? ¿Cómo? Bueno, pues es un poco las diapositivas que cómo calcularlo. Primero de todo, lo que tendréis que definir, qué alcance queréis, ¿vale? Es decir, si queréis alcance 1, 2 o queréis alcance 1, 2 y 3, lo que os comentaba, ¿eh? Yo recomiendo que empecéis por el 1, 2, ¿vale? Para establecer toda la metodología. Entonces, a partir de aquí, tendrás que escoger un estándar. Bueno, creo que en las diapositivas ya lo habíamos indicado todo el proceso. Tendrás que escoger una metodología de cálculo, ¿vale? Si te vas a tipo ISO, tipo Greenhouse Protocol o cuál es la metodología que más os convence, ¿vale? Una vez habéis escogido la metodología,
tenéis que recopilar todas las fuentes, ¿vale? Toda la información. Y entonces, en algunos casos, pues, bueno, hay comentar también que para el alcance 1.2 tenemos la calculadora del Miteco que te puede simplificar un poco todo el proceso, ¿vale? Y bueno, básicamente es ir siguiendo un poquito los pasos, calcular toda esta información y posteriormente hacer el registro, ya sea a nivel de Miteco o a nivel del registro de la comunidad autónoma pertinente, ¿vale? Muchas gracias, Laura. Pues levantaba la mano otra persona, pero no veo la consulta. Si os parece, como ya vamos un poco terminando el tiempo establecido para el webinar, cualquier pregunta, sabemos que es un tema denso, completo. Os dejamos aquí la dirección de contacto, la de Laura García y otra específica de comercial de grupotribuenergia.es, para que nos las hagáis llegar, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que haya surgido, pues nos preguntáis y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.